No sé si ustedes se acuerdan que en el año 1968, en el mes de junio, creo que fue el 23 de junio, ocurrió un episodio deportivo que enlutó al fútbol, al mundo del fútbol, que fue la tragedia de la Puerta 12, la llamada tragedia de la Puerta 12, donde se desnudaron todas las falencias, las violencias y también todo lo que uno no quiere ver en cualquier espectáculo, en este caso deportivo. Mucho se habló de esto y muchos datos que se investigaron y otros que faltaron que salgan a la luz. Pablo Lissotto es periodista, decidió meterse de lleno en este episodio que refleja fielmente ciertos mecanismos de abusos de poder, y vamos a hablar sobre su investigación a propósito de la denominada tragedia de la Puerta 12. Pablo, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sebastián? Muchas gracias a ustedes por interesarse en este tema. Por favor. Pablo, contá a la gente, ¿por qué te interesa específicamente esto? ¿Qué te llevó a investigar minuciosamente y sacar estos datos que en un ratito vamos a compartir? Bueno, la realidad es que cuando a mí en el diario La Nación, donde trabajo, me piden hacer una nota por los 50 años del hecho, en el 2018, el 23 de junio, cuando tengo que entregar la nota me encuentro que había muchísimos cabos sueltos que me costaba resolverlos para ese día, ¿no? Pero la nota había que publicarla justamente para el aniversario, y de ahí seguí preocupándome, investigando, averiguando, leyendo al respecto, y bueno, me di cuenta que no había absolutamente nada y que se daban por verdades absolutas cosas que nadie había verificado si habían pasado de esa manera. Era como un tema muy sencillo, era bueno, Puerta 12, 71 muertos, todos hinchas de Boca, las puertas estaban cerradas y los molinetes estaban todos colocados, nadie fue preso y ya está. Y nadie se preguntaba ninguna otra cosa y nadie cuestionaba esas afirmaciones. Entonces era algo que me interesaba de alguna manera buscarle respuestas. Esa es la palabra. Podemos hacer un repaso sobre los hechos de un pasado que quizás no es tan lejano, porque cuando se trata de una tragedia que se lleva tantas vidas, y bueno, justo fue en un emblemático River Boca, bueno, merece la pena hacer un repaso minucioso desde tu punto de vista y desde la investigación que has hecho. Bueno, siempre lo que se contó fue que ese día, después de un partido entre River y Boca, la gente que bajó por las escaleras que salían a la Puerta 12, que hoy es la Puerta M, se encontraron aprisionados y murieron en días de cenas. No mucho más que eso. Pero siempre hablando de un manto de misterio y de dudas de qué era lo que realmente había pasado. Entonces, en base a eso, yo lo que hice fue enfocarme en todo lo que se había publicado en esa época, sabiendo que era un contexto complicado, porque al ser un país que estaba bajo una dictadura militar, porque era el presidente de facto el general Juan Carlos Onganía, también tomaba con pinzas lo que en ese momento colegas míos habían escrito, sin juzgarlos a ellos, sino porque en la mayoría de esos casos la principal fuente era la policía. Y como había una versión que la responsabilidad caía en el cuerpo policial, dudaba de que realmente los hechos habían sido como fueron contados. Entonces, bueno, fui a buscar a la gente que de alguna manera fue testigo de todo eso. Yo escribí en mi cuenta de Twitter una suerte de búsqueda virtual de gente, de testigos, de familiares, de gente que estuviera vinculada al hecho, y bueno, en 3 días lo leyeron más de 250.000 personas. Yo terminé hablando con más de 150 personas que ese día fueron a la cancha, o bien eran familiares de los fallecidos, o me contaron contexto, escenario, y de alguna forma se formando un rompecabezas que inicialmente, como si lo fuera a graficar, te diría que se me ocurrió armar un rompecabezas de 10.000 piezas, pero primero tenía que buscar las piezas. Claro. Entonces fue bastante arduo el tema. Pablo, ¿existía algún registro fotográfico que te diera también algún elemento como para que vos tengas un elemento más para investigar, independientemente de esta búsqueda implacable que hiciste con testigos, hablar, investigar, llamar, referirme a otro, bueno, todo lo que hace un periodista
para dar cuenta, bueno, en tu caso fue descollante lo que hiciste, para dar cuenta de lo que sucedió, y después contanos a qué conclusión llegaste y por qué y cuál es tu conclusión y el armado de este rompecabezas que has hecho. Bueno, gracias por el elogio al trabajo. De alguna manera es como que yo me empecé a vincular con las personas, ¿no? Empecé a personalizar, me olvidé del hecho en sí y de la cantidad del número, y me empecé a meter en las personas. El trabajo que hice, el libro que hice, se divide en 3 partes y arranca 24 horas antes de lo que pasó, con lo cual de alguna manera empezás a conocer a esas personas y por qué iban a la cancha y cómo iban a la cancha los hinchas argentinos en el año 68 y cuáles eran los sueños de esos chicos, y todo un viaje a un país que nosotros no vivimos, porque ha cambiado muchísimo la sociedad, ha cambiado muchísimo el país, la libertad de los niños. Me encontré con chicos que a los 10 años se escapaban de la casa y se tomaban un colectivo y se iban a ver un River Boca. Entonces, en ese sentido, era contar todas estas historias para llegar a conclusiones que de alguna manera hasta el trabajo mío trasciende el famoso ¿qué pasó? Hay mucho relato, que eso me sirvió para reconstruir historias que no tuve acceso directo a personas que conocieron a esas personas, valga la redundancia, y lo que sí había era poco material del hecho en sí, porque claro, entre otras cosas no había lo que hoy es tan habitual, que es un celular para sacar fotos, ¿no? O videos. Entonces, del hecho en sí no tenés absolutamente nada, porque nadie tenía cámaras en el instante, y lo que pasó, el desastre que pasó, duró como mucho 3 minutos, 4. Entonces los fotógrafos que habían estado cubriendo el partido, cuando llegaron ya lo que encontraron fue lo que fotografiaron, que era la montaña de zapatos, gente ayudando a otra gente, no mucho más. Después sí me sorprendió, pero tampoco, como te decía, entendí bien por qué. Hay relatos que hablan de que lo primero que se hicieron con los cuerpos fue llevarlos y los alinearon en fila sobre el campo de juego del Monumental. Esto me lo contaron varias personas que estaban ahí, más allá de que lo leí también, y no hay registro fotográfico de eso, y si había un fallecido al lado del otro, desde el córner hasta la mitad de la cancha, ahí ya tenés más de 100 personas, porque entran 2 por metro. Claro. Si está de manera perpendicular. Más la cantidad de heridos, que también fueron cientos, ¿no? Obviamente. Sí, pero los números, ya hay momentos que yo me resigné a saber que nunca vamos a saber cuánta gente murió en Puerta 12, ¿sí? Porque se llegó un número arbitrario, porque obviamente la presión del poder de turno influyó en que se cierre el asunto y no se hable más de la cantidad de muertos. Yo hablé con 3 personas, 2 de ellas policías, que me aseguran que murieron más de 200 personas. Hablé con familiares de chicos que murieron, mucha gente joven, ¿no? 19, 20 años, un promedio así, ¿puede ser, Pablo? Sí, la gran mayoría de la gente joven, muchos chicos que estaban haciendo la cotimba, muchos chicos de provincia. Yo tengo la teoría, obviamente no confirmada, de que muchos chicos de provincia que tal vez se fueron de sus casas natales a buscarse de alguna manera un mejor porvenir en la capital federal, tal vez murieron en Puerta 12 y la familia de origen nunca se enteró que murió en Puerta 12. Era una época donde tal vez las familias cortaban lazo y a otra cosa, no había tanta comunicación. Y bueno, cuando yo hice el pedido a través del diario al registro civil, el pedido de acceso a la información pública, tengo listados de los fallecidos de esa época, y algunos chicos que yo hablé con familiares no figuran como muertos. Entonces, esto es una desprolijidad absoluta que, como te decía, nos impide llegar a un número final. ¿Qué pasa a raíz de esta investigación cuando vos tenés certeza de esto que acabás de denunciar, y lo entregás, por ejemplo, no solamente a tu jefe de redacción o después o a quien o a quien después da un visto, sino a la justicia? ¿Esto tiene un viso de reabrirse una causa o no? Mira, yo con la gente que hablé vinculada con la tragedia en sí, o sea, con los familiares, nadie me habló de justicia. Lo que ellos están muy dolidos y están enfocados están dolidos en el olvido de toda la sociedad, sobre todo del mundo del fútbol. El olvido es como que sus familiares murieron 2 veces, murieron en Puerta 12 y murieron con el paso de los años.
nadie los recuerda, salvo lo que empezó a hacer Boca hace unos años, pero de alguna manera es como que, si bien está bien lo que hace Boca, Boca se terminó adueñando de una tragedia que todas las personas con las cuales yo hablé de Boca, de River y de otros clubes, me aseguran que fue vivido como una tragedia nacional. Fue como pasó con la AMIA, con la Embajada de Israel, con la tragedia de Once. No fue un hecho puntual de Boca, fue un drama nacional, porque suelo decir, es como que nos preguntemos, nadie puede asegurar de que 4 eran los fallecidos, y en el fondo es una tontería, porque es como preguntarnos cuántos judíos y cuántos católicos se murieron en AMIA. Es una estupidez. Murieron personas, punto. Exactamente. Y era una época donde tampoco era frecuente que la gente vaya con la camiseta puesta. Era otra cosa, el fútbol en sí, había mucha convivencia de hinchas de distintos clubes. Era frecuente que los hinchas de River, que no tenían dinero para ser socios y no tenían dinero para pagarse una platea, entren, colados o no, a la popular visitante. Tal cual. Y también era frecuente que hinchas de fútbol, que tal vez nosotros que somos más jóvenes lo vivimos con el Huracán de Capa, vayan a ver a un superclásico, o vayan a ver a Amadeo Carrizo, o a Rojitas, o a Madurga. Sí, vayan a disfrutar del fútbol, independientemente de lo que sienten porque sean del hincha de tal o cual equipo. Me quiero correr un segundito de esto, Pablo, y seguramente esto te sirvió para hacer una perspectiva, porque... ¿Cómo? Te interrumpo una cosita, porque te decía, la gente familiar está en busca dolida por el olvido, sí, y está muy enfocada en la memoria, no les interesa la parte de la justicia, porque de algún modo es como que ya pasó, son 55 años, este año van a ser 56. Si hubiera algún responsable, ya se murieron, y no les interesa ir por ese lado. No consideran, todos consideran en lo mismo, no creen que ese sea el camino. Sí, la memoria y recuperar el tiempo perdido en todo lo que fue el olvido de esto. Bueno, por eso tu trabajo, te decía que es muy loable, y también pone de manifiesto la memoria de todas aquellas personas que quieren recordar a sus familiares, y vos lo estás haciéndole no solamente una investigación implacable, sino también un homenaje a un montón de cosas, a las víctimas, a las familias, al respeto, al fútbol en sí. Y me parece que dijiste una palabra que es clave, que me parece que se ha perdido. Bueno, me parece no, se ha perdido, porque a las claras está de lo que pasa cada vez que hay fútbol. La convivencia se perdió, y eso también es una tragedia. No se puede convivir en un estadio de fútbol, te matan directamente. Si se cruzan hinchas de uno u otro, ahora es impensado. Esto que estabas nombrando, de que uno, porque le gusta el fútbol, independientemente de algo, se iba a ver para ahorrarse un mango a otra tribuna, bueno, eso es impensado. Sí, se corrió de tolerancia también, incluso hasta de gente del mismo equipo que se pelea por gustos futbolísticos, es insólito. Sí. Pero igual creo que eso es un tema de voluntad política, porque a mí me ha tocado cubrir, me han mandado el diario en su momento a Mendoza, cuando jugaron River y Boca la final de la Supercopa 2017, en marzo del 2018, y fue una fiesta porque estuvieron las tribunas llenas, mitad de River y mitad de Boca, y creo que es el partido donde más se extraña a los visitantes. Entonces, si en Mendoza, hace nada menos, un poquito más de 5 años, se pudo vivir una fiesta, justamente con Boca y con River, o lo que pasa en la Copa Argentina, que suele pasar, o incluso con la Copa Libertadores, cuando no es con equipos argentinos, ¿por qué no poder hacer eso? Entonces, yo creo que es también una falta de voluntad política, ¿no? Seguro. De visitantes, porque también los clubes de algún modo se aseguraron un ingreso económico con los abonos, entonces ya no hay lugar en los estadios para un espacio para visitantes. Uh-huh. ¿Te duele el fútbol como periodista, como investigador, como un tipo que sabe de las profundidades de los manejos, de los actores principales, los peces gordos que no se ven y también maneja? ¿Duele? Y te da lástima, porque en realidad rompieron el juego, que era lo más lindo. Supuestamente el VAR había llegado para resolver injusticias o silenciar polémicas, y las polémicas siguen estando de manera peor, porque el árbitro termina siendo un muñequito que no decide nada, que se lava las manos para que la computadora determine si un offside si una persona está adelantada o no.
si una patada violenta es o no para tarjeta roja. Yo en su momento, que también fue muy criticado, Castrilli dirigía sin VAR, y podía sacar 10 tarjetas rojas o cobrar 3 penales por partido, pero es como que se desvirtuó todo el rol del árbitro, que termina siendo un tipo que le dicen por el parlante qué hacer o qué no hacer. Es bastante triste, ¿no? Porque termina siendo preso de la tecnología. Tal cual. El libro se llama Una tarde de junio. El autor es Pablo Lisotto. ¿Está en todas las librerías del país el libro, Pablo? De manera física no, porque se puede comprar de manera online en todo el país. Se puede entrar a la página de Librerías Palito, que es una librería que está una cadena de librerías que está en Mar del Plata. Y ya te digo la dirección exacta, creo que es libreriapalito.com.ar. Eso se vende a todo el país. Libreriapalito.com.ar, allí ingresan y se hacen del ejemplar, escrito por Pablo Lisotto, pero más que escrito, vivido, investigado y vivido en carne propia, meterse en las profundidades de los fines de los 70, 1968, 23 de junio, fútbol, sociedad militarizada en la República Argentina, manejos, escondites, pero lo peor que le han hecho a el fútbol y a la gente es arrancarle un pedazo de la vida deportiva y de la vida de la verdad, de qué pasó con sus seres queridos. Y Pablo en el libro les cuenta todos los detalles. Pablo, un abrazo a la distancia, gracias por atenderme, te felicito y te deseo lo mejor siempre. Gracias a ustedes y un abrazo para todos, buen fin de semana. Igualmente. Pablo Lisotto, los datos que nadie había investigado de la denominada tragedia de la Puerta 12, aquel River Boca que terminó con cientos de muertos y heridos en el fatídico 23 de junio de 1968. En tiendaspalito.com.ar así se pueden hacer del ejemplar.